Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a la cuarta conferencia de este ciclo titulado Lo que podría suceder dentro del programa Poetas en el Prado. Agradezco nuevamente al director del Centro de Estudios del Museo, Javier Arnaldo, a Paloma Málaga y a su impecable coordinación, a los amigos del Museo del Prado y a la familia de cómicos que se ha congregado esta tarde en torno a nosotros. Tenemos aquí a los mejores actores del escenario español. Haciendo un juego especular con el cuadro de Jean Miel, que es nuestro cuadro de escenario. No sé, quizá ahora saldrá él. Es Carnaval en Roma. Ahí se ven los cómicos entrando a las murallas de una ciudad, como tenemos aquí invadido el auditorio. Antes de presentar a Dan Jemet, quiero recordarles que el próximo 5 de julio es nuestra última conferencia dedicada al teatro y al Museo del Prado, a cargo de Sara Águeda. Nos hablará del poder de la música, específicamente del arpa, en el escenario y en el alma humana. Nos contará, entre otras cosas, que en el cuadro de Orfeo y Eurídice de Rubens, aquí en el museo, se ve que Orfeo carga el arpa para apaciguar la furia de Hades, dios de los infiernos. Creo que es una excelente oportunidad para venir a escucharla y que su arpa nos apacigüe también a nosotros de la furia de las llamas del calor que nos espera. Su conferencia será un refugio climático y espiritual. Esta tarde tengo el gusto de presentar a Dan Jemet. Dan es un director teatral de reconocimiento internacional que también ha dirigido ópera y cine. Ha puesto en escena una multitud de obras en diversos teatros alrededor del mundo, entre los que destacan el Théâtre Vidy-Lausanne en Suiza, Le Boeuf du Nord en París, el Teatro de la Abadía de Madrid, el Teatr Polski en Varsovia. Ha sido el primer director británico en dirigir una obra de Molière en la Comédie Française de París, Las Preciosas Ridículas, donde también dirigió la tragedia de Hamlet de William Shakespeare y la Grande Magia de Eduardo de Filippo. Ha representado óperas en la Ópera Comique de París y en el Teatro Comunale de Bolonia. Sus trabajos más recientes han sido Madre Coraje de Brecht en la Comedia Nacional de Montevideo en Uruguay, Medida por Medida de Shakespeare en el Teatre Severomskiego de Kielce en Polonia, Los gatos mueren como las personas, una perspectiva desde Fassbinder sobre el cuarteto de Heiner Müller en el Centro Dramático Nacional, aquí en España, y una nueva obra de Rémy Devos, Tashkent, en el Estudio Marigny de París. También ha sido director de varios cortometrajes, un mediometraje filmado en España, conocido como La Gran Ruina, y prepara un largometraje titulado The Bad Actor, en colaboración con el escritor norteamericano David Turkel, que cuenta la historia de un actor de televisión que asesina a su agente y mientras entierra el cuerpo en el bosque se encuentra con un gurú de teatro. Ha escrito también el guión cinematográfico sobre la historia del insólito jugador de ajedrez nacido en la India, Sultan Khan, titulado The Simon Report. Es también un escritor escénico y en este ámbito podemos destacar Dr. Faust USA, una adaptación del Fausto de Christopher Marlowe que se representó en Pittsburgh, y Shake, su versión de Noche de Reyes de William Shakespeare, que en su gira pudimos disfrutar aquí en España. De todos los trabajos que ha creado, tiene un especial afecto por una pieza de 2 actores, títeres, objetos y una película titulada Dr. Zhivago, el remake, inspirada en el film de David Lean del mismo nombre. Esta pieza la concibió al final de la COVID y estuvo en escena muy pocos días con muy pocas personas entre el público, muchas todavía bajo el trauma de no querer compartir un espacio común. Los proyectos teatrales que sueñan futuro, pero que probablemente nunca realizará, son la tragedia española de Thomas Kidd, la obra The Designated Mourner de Wallace Shawn, la adaptación del cuento La Invención de Morel de Adolfo Bioy Casares y una ópera para títeres a partir del álbum de música country The Red-Headed Stranger de 1974 de Willie Nelson. Yo he tenido la fortuna de ser dramaturga de Dan en diversos proyectos. Nekrasov de Jean-Paul Sartre, entre los más memorables.
Pensé mucho en escoger las palabras que voy a decir a continuación, porque en cualquier momento puedo correr el riesgo de hacerle un homenaje y no una presentación. Como he dicho en varias ocasiones, la elección de los ponentes para este ciclo yo la hice con la intención de mostrar que el teatro depende de muchas otras artes y las obras del Museo del Prado nos ayudan a explicarlo. Aquí lo hemos venido viendo: la escritura o la dramaturgia, la actuación y la pintura, la escultura y los títeres, que vimos con Ana Zamora, la arquitectura, la construcción, la orientación y la ocupación del espacio, tema que en parte veremos hoy, y la música, que veremos al final. Es decir, que hay que abarcar todo el arte para entender la esencia del teatro. Pero, ¿y cuál es la esencia del teatro? Todas estas disciplinas penetran en el teatro, pero como anota Tadeusz Kantor, no nacen de él. Forman la materia teatral, pero no son su materia prima. ¿Cuál es su materia prima? ¿Cuál es ese elemento puro, provisorio y grato que se apoya en todas esas otras artes? El juego. La materia original del teatro es el juego. Y basta con estar cerca de este teatrero genuino, maravilloso e irreverente para saberlo. Dan. Gracias, Brenda. Muchas gracias, Brenda, y buenas tardes. Muchísimas gracias al Museo del Prado por invitarme. Vamos a ver cómo lo hacemos. A veces me gusta imaginar que los orígenes del teatro en Occidente fueron estos. En la iglesia de un pequeño pueblo cualquiera, el sacerdote y los feligreses se preparan para celebrar la Pascua. El párroco piensa que podría ser una buena idea representar el Vía Crucis durante las liturgias del Domingo de Ramos y el Lunes Santo, mostrando a Jesús con la cruz a cuestas mientras camina por la Vía Dolorosa hacia el Monte Calvario. El Vía Crucis se representa a menudo en las iglesias católicas y protestantes en 14 pinturas o tallas dispuestas a intervalos alrededor de la nave. El sacerdote imagina la representación física del trayecto de Jesús con la cruz a cuestas como un acto de adoración. Y así se decide que Steve, el herrero, le he dado un nombre en inglés, aunque también Juan, Jean-François o Klaus podrían servir también, que el herrero, como digo, encarnará la figura de Jesús. Los demás fieles darán vida a otros personajes: Poncio Pilato, María la Madre de Jesús, Simón el Cirineo, y la Verónica, que enjuaga el rostro de Jesús con su paño. La esposa de Steve, Carol, se ofrece a hacer el disfraz de Steve, aunque ella no lo habría llamado un disfraz, sino sencillamente ropa. Tampoco el sacerdote habría convocado los ensayos para la puesta en escena de esta escena sagrada, ni siquiera habría usado el término puesta en escena. Para él, la noción de representación aún no existía. Esto no era una representación, era una muestra de ensalzamiento. Llega el Domingo de Ramos y los feligreses ofrecen su alabanza en la iglesia mientras el resto de la congregación observa desde los bancos. Carol también ha peinado a Steve y la verdad es que ha quedado muy bien. Resulta un Jesús muy aparente. Y resulta que después de misa, mientras toman una colación en la sacristía, Steve oye estos comentarios. Uy, apenas reconocí a Steve, el de Carol, con esa melena. Desde luego, la verdad es que no está nada mal.
El lunes santo, los feligreses repiten la representación, pero esta vez algo extraño le sucede a Steve. Comienza a tomar conciencia de que le están observando. Y esta toma de conciencia, de alguna manera, cambia cómo se siente mientras avanza por la iglesia con la cruz a cuestas. El cambio que se ha producido en Steve es casi imperceptible. Su mirada ahora es atormentada. Mueve la cabeza, sacudiendo suavemente la melena. Extiende suplicante la mano hacia la congregación. Steve no se da cuenta de que en este nuevo momento de propiocepción no solo está inventando al actor, sino que también da vida a la idea de un público. Esos espectadores cuya mirada ya no sacra ha deseado que exista el acto del teatro en sí. Después de lo que ahora sí podemos llamar la representación del Vía Crucis, el sacerdote no está contento. De hecho, está furioso. Tal vez solo él, árbitro de lo que es santo y profano, ha apreciado claramente que el ego ha entrado en la casa del Señor, adoptando la forma de Steve, el actor. En cualquier caso, con una ira digna de ese Dios, el sacerdote expulsa a los actores. Sí, ahora podemos llamarlos así. Estos actores del Vía Crucis junto con sus trajes y accesorios, y sí, ahora podemos llamar a sus ropas y el atrezo por sus nuevos nombres. Los saca de la iglesia. Los actores noveles parpadean a la luz del sol mientras la gran puerta de la iglesia se cierra a sus espaldas. Y quizás estos fueron sus comentarios. Dice Brian, que hace de Poncio Pilato. A mí me pareció que fue muy bien. Nikki, que hace de Verónica. Mejor que ayer. Ron, Simón el Cirineo. ¿Y qué hacemos ahora? Pausa. Steve, Cristo. Pues hagámoslo aquí. Es el día del mercado y la gente, los vecinos, está comprando en los puestos montados en la Plaza Mayor. Los actores comienzan a interpretar la nueva versión del Vía Crucis, la versión profana, algo dubitativos al principio. La fachada de la iglesia se ha convertido en la escenografía para su actuación. Su confianza va aumentando lentamente a medida que los vecinos, curiosos, comienzan a acercarse para echar un vistazo. 5, luego 15, luego unas 30 personas ahora observan a los actores. Acaban la representación y Steve comprende que no volverá a ser herrero. Él lo sabe. El público aplaude. Estos inicios imaginarios del acto teatral carecen, por supuesto, del elemento esencial de su creación, el dinero. Porque a la vanidad de Steve, a su toma de conciencia de que ha participado en una representación, le sigue la necesidad de que se le remunere. Es lo mercantil lo que más distingue al nuevo teatro de lo litúrgico, dejando claro que esta actividad es profana. Y así, cuando Steve coloca su sombrero en el suelo, animando a los espectadores a desprenderse de algo de calderilla, ¿acaso recordaba las palabras del sermón de la semana pasada? Entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, mientras les decía: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en una cueva de ladrones. ¿Es posible que esas palabras le hirieran un poco? O, más probablemente, metió Steve la mano en el sombrero con una sonrisa y, señalando con la cabeza hacia el bar más cercano, les dijo a sus compañeros: ¿invito yo?
Cristo expulsando a los prestamistas del templo, a veces llamado la purificación del templo, fue un tema popular de la pintura renacentista y clásica. Y si echamos un vistazo rápido a la página de Wikipedia, Pinturas de la purificación del templo, vemos que existen más de 60 versiones conocidas. El Greco pintó la escena al menos 10 veces y en la colección del Prado hay versiones de Francesco Bassano el Joven, de 1585, Vicente Salvador Gómez, 1670, y Giovanni Paolo Panini, 1725. Es irónico, entonces, que el precio de la última obra del Greco, San Francisco de Asís y el hermano León meditando sobre la muerte, fuera de más de 7 millones de euros. En cualquier caso, aquí está la obra de Bassano. Ahí está. Esta es la obra de Bassano. Curiosamente, en los escritos de Gordon Craig, citado por Tadeusz Kantor en su ensayo El teatro de la muerte, se encuentra una fantasía similar a la mía sobre los orígenes del teatro moderno. Y cito a Craig. En algún lugar a orillas del Ganges, dos personas consiguieron entrar en el santuario de la marioneta divina que custodia celosamente los secretos del teatro verdadero. Envidiaban a este ser perfecto, su prestigio y el papel que desempeña, iluminando el espíritu humano a través del sentido sagrado de la existencia de Dios. Estudiaron sus movimientos, sus gestos y sus magníficos ropajes. Luego, a modo de mediocre parodia, comenzaron a satisfacer el gusto ramplón de las masas. Cuando finalmente exigieron que se les construyera un santuario semejante al otro, nació el teatro moderno, el que hoy conocemos demasiado bien, una institución ruidosa y de utilidad pública. Con esta institución llegó el actor. Ahora, una digresión, aunque tal vez necesaria, ya que se refiere a mi propio trabajo y a mi relación un tanto incómoda con el arte de hacer teatro profesional y con ileal del verdadero teatro de Craig. Yo crecí en Inglaterra en la década de los 70. Perdonen un momento. Como digo, me crié en Inglaterra en la década de los 70 y tanto mi padre como mi madre habían sido actores. Mi padre en el teatro marxista Unity Theatre de Londres después de la Segunda Guerra Mundial y mi madre en los teatros del West End donde se representaban comedias durante la década de los 50. Cuando nací yo, ambos habían dejado de actuar. Se habían mudado a la ciudad de Cambridge, a 1 hora y media de Londres. Mi padre enseñaba inglés a estudiantes extranjeros y bebía en los pubs y se arrepintió el resto de su vida el haber abandonado el teatro. A través de él me enamoré de un teatro que nunca había conocido. Compañías de repertorio semanal que recorrían el Reino Unido representando emocionantes obras de suspense y comedias contemporáneas de las que nadie se acuerda hoy. La legendaria actuación de John Gielgud en Hamlet. Melodramas decimonónicos con títulos como Las campanas y María Martín y el asesinato. Pero el caso de mi madre era completamente diferente. Ella me contó que había tenido una especie de revelación una noche. Estaba sentada en el Café de París, en Piccadilly Circus, esperando a leer las críticas de una comedia en la que actuaba, The Party Spirit. Iban a ser publicadas a la mañana siguiente y al parecer Noel Coward tocaba el piano esa noche en el Café de París y estaba cantando la canción World Weary, cansado del mundo, que dice: estoy hastiado del mundo, vivo en la gran ciudad. Es tan triste, todo se ve gris o marrón. En inglés rima, por supuesto. Claro que sí. Al escuchar a Noel Coward, a mi madre
y esto me dijo ella, le embargó de repente una abrumadora sensación de que el mundo del espectáculo no era más que vanidad y vacío. Y en ese instante el encanto del teatro londinense desapareció, transformándose a sus ojos en un mundo superficial donde imperaban la frivolidad y la futilidad. Y aunque era joven y tenía éxito, dejó el escenario. Más tarde decidió convertirse en sacerdote en la iglesia cristiana reimaginada de Rudolf Steiner, Die Christian-Gemeinschaft, la comunidad cristiana. Recuerdo cuando la vi por primera vez celebrando la liturgia de Steiner, la consagración del hombre. Allí estaba mi madre, antigua actriz, ahora disfrazada de otra manera, seguía representando un papel para un grupo de espectadores. La diferencia crucial para ella, por supuesto, era que ahora creía que lo que estaba interpretando era la verdad. Aquí vemos una fotografía, mis padres, ahí están. En algún lugar entre el pub, donde mi padre contaba sus batallitas del mundo del espectáculo, y la casa de oración en la que ahora se movía mi madre, se combinaban las influencias. No recuerdo exactamente cuándo supe que quería dedicarme al teatro, a los 16 o 17 años quizás, pero desde entonces mis impulsos creativos se han movido de manera caótica entre el descaro del entretenimiento popular y la serenidad callada de un encuentro más enigmático con lo performativo. Todo lo cual me lleva a Tintoretto, pasando por el Veronés. Llegaremos a Tintoretto, pero quiero hablar un poquito del Veronés antes, porque recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta obra maestra del Veronés, La comida en la casa de Levi, en la Galería de la Accademia de Venecia. Recuerdo que la obra está colgada en la pared del fondo de la última sala del museo y la primera impresión es su enorme tamaño. Aquí vemos la obra. Es por casualidad que estemos ahora mismo en esta exposición del Veronés. Eso está francamente muy bien. Aquí vemos la obra. Está en Venecia, esta obra. Jesús está sentado en una larga mesa colocada en el centro del lienzo y a su alrededor personajes risueños interactúan de manera sorprendentemente teatral. La mirada se centra en distintos puntos del lienzo. Depende de donde uno esté, ¿verdad? Dos soldados bebiendo, situados en el escenario a la derecha. A la izquierda, un hombre con la nariz sangrando, que sujeta además un pañuelo. En el centro del escenario a la izquierda, un bufón sujetando un loro que intenta arrebatar un niño. Alguien escondido entre dos columnas en el centro a la izquierda, hurgándose entre los dientes con un cuchillo. Y en el centro del escenario, mirando hacia atrás, aquí vemos el detalle, por cierto, como se está hurgando entre los dientes. Ahí me quedé helado, asombrado ante esta increíble escena que rebosaba vida y color. Los trajes deslumbrantes de los personajes parecían querer salirse del marco ante mis ojos. Lo vemos aquí. Los rojos vermellón, rosas, verdes esmeralda, diferentes tonalidades de amarillo, azules oscuros, naranjas, blancos. Recuerdo que intenté contar a las personas que hay en el cuadro y hay más de 50, incluidos los perros. Me quedé un buen rato pasmado por este derroche de color y movimiento, sintiendo como si estuviera en un teatro, observando una escena particularmente caótica sacada de un viejo drama. La trágica historia del Dr. Fausto de Marlowe, quizás. Salí de la galería, pero no conseguía olvidar la obra, y al cabo de un tiempo comencé a investigar su historia. Fue pintada en 1573 y descubrí que el Veronés había tenido desencuentros con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Venecia por algunas representaciones de lo que originalmente había sido una última cena destinada al refectorio de la Basílica de San Juan y San Pablo de Venecia. Posteriormente encontré una copia del juicio del Veronés y su defensa de su práctica artística ante la Inquisición. Esta obra
Fue descrita como pintura religiosa destinada a un convento de dominicos. Significaba que la inclusión de cualquier tema profano podía ser concebida como un delito grave por la Inquisición en Venecia. Como sucede en muchos de los grandes lienzos del Veronés en los que pinta banquetes, parece que le interesa más la fiesta en sí que la escena religiosa que se le ha encargado. A menudo Jesús parece no ser más que un figurante en una escena festiva. Y lo que históricamente se había representado siempre como la doliente última fracción del pan entre Jesús y los apóstoles, se transforma en las manos del Veronés en un convite colorido y alegre. Cuando vi esta comida en la casa de Leví por primera vez, me llamó la atención lo moderna que era la obra. Hubiera querido estar dentro, vistiendo prendas fantásticas, gesticulando enérgicamente mientras comía cordero a grandes bocados y discutía acaloradamente con algún apóstol o con algún vecino del pueblo. El Veronés era el artista como embaucador profano, pensé, y estaba seguro de que si contase un chiste sería este. Jesús y los apóstoles entran en un restaurante. Jesús le pide al camarero una mesa para 26. El camarero le dice, ¿no querrá decir 13? No, dice Jesús, todos queremos sentarnos en el mismo lado. En fin, quiero citar la transcripción del juicio del Veronés ante el Santo Oficio. No es muy largo lo que voy a citar, ya que no solo es un documento histórico fascinante, sino que también refleja, en mi opinión, un momento clave en la deriva del interés religioso piadoso hacia una cierta exultación del espíritu artístico. Creo que es interesante recordar que escasamente 13 años después comenzó Cervantes a escribir El Quijote. En un brillante apéndice a su propia defensa, la vamos a oír ahora, cuando el Santo Oficio le conminó a cambiar y corregir su obra, el Veronés, sin inmutarse, decidió cambiar el título de la obra. Ya no sería La Última Cena, sino La comida en la casa de Leví. En esta ocasión, Jesús se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, permitiendo así al Veronés eludir con éxito la censura de las autoridades religiosas de su tiempo, ya que había habido a personajes profanos en la escena bíblica que había elegido. Los había incluido, sí. Vamos a ver la defensa. El inquisidor. ¿Cuál es el tema del cuadro del que hablas? Vamos a esta imagen. Esta imagen, gracias. Aquí entonces, el inquisidor pregunta, ¿cuál es el tema del cuadro del que hablas? El Veronés. Es una pintura de la Última Cena con Jesucristo con sus apóstoles en la casa de Simón. El inquisidor. ¿Dónde se encuentra este cuadro? Contesta el Veronés. En el refectorio del monasterio de San Juan y San Pablo. El inquisidor. ¿Está pintado en pared, sobre tabla, sobre lienzo? Dice el Veronés. Sobre lienzo. El inquisidor. ¿Cuánto mide? Veronés. Pues 17 pies de alto. El inquisidor. ¿Qué anchura tiene? El Veronés. Unos 39 pies. El inquisidor. ¿Has incluido a criados en la cena del Señor? Dice el Veronés. Sí. El inquisidor. Díganos cuántas personas hay y las actividades de cada una. Contesta el Veronés. Bueno, debajo del dueño de la casa, Simón, puse a un ebanista que vino, supongo porque quería, para ver qué pasaba en la mesa. Hay muchas otras figuras que no puedo recordar. Ha pasado mucho tiempo desde que terminé la obra. El inquisidor. ¿Cuál es su intención al retratar al hombre al que le sangra la nariz? El Veronés. ¿Pretendía que fuera un criado a quien le sangraba la nariz por haber sufrido un accidente? El inquisidor. ¿Y qué quiere representar al retratar al hombre armado con ropajes alemanes sosteniendo una alabarda? Dice el Veronés. Eso va a llevar más tiempo explicarlo. El inquisidor. Cuéntenos. Veronés. Los pintores se toman la misma licencia poética que los poetas y los locos. Y así es como representé a estos dos soldados, uno bebiendo, el otro comiendo al pie de la escalera, aunque ambos están listos para actuar rápidamente. Me pareció que tenía sentido que el dueño de esta casa, un hombre rico y noble, según tengo entendido, tuviera sirvientes que le protegieran. El inquisidor. ¿Y la figura vestida de bufón con un loro posado en la mano? ¿Por qué le representaste? Veronés. Es decorativo, como es costumbre.
El inquisidor. ¿Y quiénes son los que están a la mesa del Señor? Dice Veronés, los 12 apóstoles. El inquisidor. ¿Qué hace San Pedro? Veronés, está trinchando el cordero para pasarlo al otro lado de la mesa. El inquisidor. ¿Y quién es el hombre que está a su lado? El Veronés dice, pues uno que sostiene un plato para que San Pedro le sirva. El inquisidor. ¿Y qué está haciendo? El otro, dice el Veronés, se hurgan los dientes con un tenedor. El inquisidor. ¿Quién crees que estuvo en la última cena? Veronés dice, pues yo creo que estaba Jesús con sus apóstoles, pero había más espacio, así que incluye otras figuras que cree. El inquisidor. ¿Y alguien te dijo que pintaras alemanes, bufones o similares? Veronés. No, señorías. Me dijeron que pintara lo que mejor me pareciera. Y el lienzo era grande y podía acomodar a numerosas figuras. El inquisidor. ¿Pero no deberían los pintores añadir solamente personajes acordes con el tema y con las personas más importantes? ¿Sigues libremente tu imaginación sin restricciones, sin buen juicio? El Veronés. Mis cuadros están hechos con toda la consideración que puedo aportarles. El inquisidor. ¿Cree que es apropiado que la última cena de nuestro Señor incluya bufones, borrachos, alemanes, enanos y demás? El Veronés. No, señorías. El inquisidor. ¿No sabes que en Alemania y otros lugares están infestados de herejía y que en tales lugares suelen llenar sus cuadros de imágenes sacrílegas que denigran a la Santa Iglesia y propagan el mal a los ignorantes? El Veronés. Señorías, eso sería malvado. Solo puedo repetir lo que dije anteriormente, que he imitado a otros mejores que yo. El inquisidor. ¿Ah? ¿Y qué han hecho? ¿Quiénes son mejores que tú? ¿Qué cosas? Dice Veronés. Bueno, es que en la Capilla Sixtina, en Roma, Miguel Ángel representó a nuestro Señor Jesucristo, a su madre, a San Juan y a San Pedro y a la corte celestial, todos desnudos, incluida la Virgen María, en medio de movimientos sin decoro. Sin decoro. El inquisidor. ¿Pero no entiendes que en un cuadro del juicio final no se vería ropa? ¿Que no hay razón para pintar ropa? Entre esas figuras no hay nada, excepto lo que conviene a lo espiritual. No hay bufones, ni perros, ni armas, ni ninguna sandez semejante. ¿Crees que esta comparación justifica la forma en que pintaste tu cuadro? ¿Y sigues creyendo que tu pintura es apropiada para su tema? Veronés dice, señorías, no es mi intención defenderme, pero pensaba que obraba correctamente. No consideré estos temas lo suficiente. Pensaba que no había desorden alguno, dado que los bufones estaban a distancia de donde está sentado nuestro Señor. En base a lo anterior, los inquisidores decretan que el mencionado Paolo Veronés ha de corregir y enmendar el cuadro, conforme lo que dicte el Santo Oficio, y en un plazo de 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia de este Santo Oficio, sufragando el Veronés todos los costes y con riesgo de ser sancionado por el Santo Oficio si no cumple la sentencia. Imposible, así que lo que hizo fue cambiar el título. Ya está, no pudieron hacer nada. Fantástico. En cualquier caso, allá por el 2005, más o menos, el director del Festival de Teatro de Parma me preguntó si me gustaría encargarme de una obra de teatro en Parma con los actores del célebre Teatro Due. Sabía que quería intentar hacer algo basado en la obra del Veronés y me reuní con los actores para hablarles de mi idea. Recuerdo claramente lo que sucedió cuando dije el nombre del pintor, Veronés. Los vi no muy emocionados, intentando recordar obras del pintor, el Veronés, uno de tantos genios de la pintura renacentista italianos. Uno más, podemos pensar. Para ellos así era. Terminé haciendo una secuencia de actuaciones en la que el público seguía a los actores por las diferentes estancias de un antiguo palacete. Lo recuerdo como una experiencia artística difícil. Fue mi primera lección acerca de los peligros de tratar de trasladar la inspiración visual recibida de una obra pictórica al espacio físico y performativo. En mi opinión, otros sueños y fantasías artísticas que la pintura del Veronés despertó en mí fueron exitosos, pero permanecieron indefinidos.
no hice nada al respecto. Uno de ellos era el vínculo vivo que aprecié entre la paleta del veronés y los colores de las equipaciones de fútbol de la década de los 70. Cuando era niño, en la Inglaterra rural de la década de los 70, en la que me crié, realmente solo existía el fútbol para jugar y obsesionarse. Mis amigos y yo jugábamos al subbuteo. Es un juego en el que tienes que mover por papirotazos, por golpecitos con el dedo, pequeñas figuritas de futbolistas sobre peanas por encima de un trozo de tela verde que representa el campo. Era desesperante, ya que el balón era más grande que los jugadores, lo que hacía que todo ello fuera un poco absurdo. Y cuando, sin darnos cuenta, pisábamos las figuras de los jugadores, luego teníamos que pegar las piernecitas rotas. Pero lo genial del subbuteo eran las camisetas de fútbol pintadas a mano de los equipos que coleccionábamos. Yo creo que fue el recuerdo de la camiseta amarilla-naranja de los Wolverhampton Wanderers lo que más me trajo a la memoria el veronés. Aquí lo vemos. Aquí vemos el subbuteo. Ahí está. Y curiosamente, voy a contar una anécdota aquí, porque el otro día estaba viendo los nombres de los jugadores, estaba recordando los nombres de los jugadores, y uno de ellos, creo que era el número 9, era Peter Knowles. Creo que era Peter Knowles. Era un futbolista fantástico y a los 24 años dejó de jugar y se convirtió en testigo de Jehová. En fin, dejó el fútbol para seguir a Dios. Y hay Billy Bragg que escribió una canción que se llamaba El futbolista de Dios. Es interesante, ¿verdad? Pequeña anécdota. En fin, seguimos con lo que estamos haciendo. Ahí estamos, al lado del veronés. Aunque no estoy seguro de que la figura vestida de naranja y con turbante, aquí le vemos a la izquierda del lienzo, en Jesús entre los doctores, que está en la colección del Prado, yo no sé si está en condiciones de jugar al fútbol profesional, eso no. Pero ahí le vemos, ¿no? Esto es lo que sucede con los colores, esto es lo que me impacta a mí. Estos colores fantásticos. Este lienzo es un gran ejemplo de la explosión de color y alegría que me embargó cuando vi por primera vez la obra del veronés. Y tal vez no sea sorprendente que sus pinturas me lleven de vuelta a un contacto y apreciación tan temprano del color a través del juego infantil. Y si les interesa la relación entre el subbuteo y el arte, les remito a la épica recreación en miniatura del triunfo de Inglaterra sobre Alemania en la Copa del Mundo de 1966 del artista Mark Wallinger. Ahí la vemos en pantalla. Se llama Piensan que se ha acabado y sí, ya se acabó. Ahí vemos la obra. Todos los niños ingleses sueñan, ¿no? En los años 70, sueñan con esto. En fin, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, Schopenhauer creía que cuanto más nos acercamos al noumenal, al Ding an sich de Kant, la cosa no conocible e irrepresentable en sí misma que existe independientemente de nuestra percepción del mundo, más debemos acercarnos al silencio y a la oscuridad. Ya como joven director de teatro, creo que sentí de soslayo la contradicción entre el espacio sustancialmente oscuro, silencioso y vacío del teatro y su exigencia de gratificación sensual una vez sube el telón y ocupan los asientos el público. He dirigido espectáculos alegres y animados para mucha gente, pero creo que nunca me he sentido más feliz y más en paz conmigo mismo que cuando he estado a solas en un teatro. Y aunque quizás con el paso del tiempo me he vuelto más consciente de esta contradicción, la tensión entre el sentido de la responsabilidad de captar el interés del público y el deseo y la necesidad de reflexión e introspección, sigue siendo para mí una fuente constante, tanto de energía creativa como de angustia. La fascinación que el teatro siente por la muerte, su representación y su recreación, se expresa no solo
creo, a través de la obra escrita, sino también a través del ritual compartido de la propia representación. El elemento importante aquí, creo, es nuestra percepción de lo que llamamos tiempo. Todos nosotros, tanto los actores como el público, que acordamos reunirnos durante este tiempo, somos conscientes de que la representación tiene un comienzo y un final. La performance, la representación, se inscribe dentro de estos dos polos. Y entonces sucede algo curioso. Entre este principio y este fin, el tiempo parece perder de repente su función precisa, como si ya no dominara lo que se vive en el teatro, como si ya no fuera bienvenido. La representación de la performance, la representación misma, su forma, su tema, puede reflejar aspectos de nuestra vida cotidiana, las complejidades de nuestros anhelos sociales, políticos o personales, pero por muy interesante que esto pueda ser, no es, intuyo, la verdadera razón por la que nos reunimos, porque secretamente ansiamos ese momento en el que la representación de nuestras pasiones mundanas cesará y viviremos ese instante de oscuridad y silencio breve, antes de que las luces vuelvan a encenderse y comiencen los aplausos. Pero entre tanto el tiempo es mío, dice Hamlet, y nuestro tiempo, dentro del teatro, no es más que una meditación sobre nuestra propia muerte. No como ejercicio morboso y temeroso, sino como celebración gozosa de nuestra esencia eterna fuera del tiempo, de la que nacimos y a la que volveremos. ¿Por qué, si no, aplaudiríamos el paso de este momento compartido? Para expresar nuestro aprecio por el trabajo de los actores, sin duda, pero también para marcar ese momento inconscientemente deseado en el que, en palabras del Dr. Fausto, estaremos resueltos de todas las ambigüedades. Schopenhauer lo dice así: tú, como individuo, llegarás a tu fin con tu muerte. Pero tu individualidad no es tu ser esencial y último, solo una manifestación de la misma. Tu individualidad no es la cosa en sí misma, sino la forma fenoménica de ella, que aparece bajo el aspecto del tiempo y, por consiguiente, tiene un principio y un final. Tu ser en sí mismo, por otra parte, no conoce ni el tiempo, ni el principio, ni el fin, ni los límites de una individualidad dada. El duque, en Medida por Medida de Shakespeare, lo dice así: de juventud ni de vejez disfrutas, sino, cual breve siesta, te evaporas. El gran director de teatro británico, Peter Brook, me dijo que hacer teatro era como cocinar y que la comida tiene que estar lista a una hora determinada. Aunque entendí lo de guisar y los tiempos, la elección del menú me preocupaba, pero nunca se lo dije. Una vez participé en un taller para jóvenes directores de teatro en el National Theatre de Londres, impartido por Brook, y nunca olvidaré un ejercicio extraordinario que hicimos con él allí. Nos dividió a los jóvenes directores en grupos de 2 y nos asignó el papel de director y actor. El actor tenía que colocarse ante el director e interpretar una línea dramática de la forma más convincente posible. El director tenía que decir: no, así no. Y el actor tenía que intentarlo de nuevo. Pero lo realmente interesante del ejercicio es que si por la razón que fuera el director mostraba que estaba convencido por el actor, Brook le despedía en el acto. Fue un ejercicio muy desesperante, incluso doloroso, ya que toda la experiencia se basaba en la realidad tácita de que fuera cual fuera la representación textual y gestual del impulso dramático del actor, la representación estaba ineludiblemente condenada al fracaso. No hubo absolutamente ningún ganador, ya que incluso si el director se sentía mínimamente convencido por el desempeño del actor, eran percibidos como de alguna manera indignos de su propio papel.
El ejercicio parecía dar a entender que el esfuerzo del acto teatral es una empresa imposible. Y recuerdo los rostros desconcertados y apenados de los jóvenes directores que participamos en el taller, todos preguntándonos si tal vez habríamos elegido el camino profesional equivocado. He cargado con el peso de este ejercicio desde entonces y de vez en cuando lo he puesto en práctica con actores con los que he estado trabajando, generalmente con consecuencias francamente desastrosas. Vamos a ver si lo intentamos. Vamos a verlo. Tengo algún actor aquí. Antonio, por favor. Antonio, ven. Y David, venid, por favor, acompañadme. Okay, so we'll Vale. take a, yeah, we'll take Muy bien. So, David, if you're the director, yes? Sí. And Antonio, you're the actor, yes? Lo siento, no están utilizando el micrófono. Then you have to say, let's say a phrase you can say it in Spanish. You can say, come quickly, the house is on fire. La frase que tienen que decir es, ven rápido, la casa está ardiendo, fuego. Come quickly, Ven rápido, the house is on fire. la casa está ardiendo. We must save the library. Tenemos que salvar la biblioteca. Yes, okay? And you're the director, okay? So you can come on and try and convince them. And then, so... Y luego, bueno, se aleja del micrófono, lo siento. Like this. You have to say that, right? Unless. Okay. Muy bien. A ver, ¿cómo? You got to convince them. Okay, let's convince him. Rápido, el edificio está ardiendo, vamos, tenemos que salvar la biblioteca, vamos. Venga, hombre. No es eso. No sabía. ¿Otra vez? Rápido. Está ardiendo. ¿No lo ves? La biblioteca que se quema, ven. Hay que salvarla. This is fire! Fire! Despedido. So, thank you, gentlemen. Thank you. Muchas gracias. So, Antonio is very convincing. La verdad es que muy convincente, ¿verdad? Sí. Anyway, En fin, it now seems clear to me that there is a link between what Brooke was trying entiendo to que hay un vínculo entre los que quería mostrar Brooke con el ejercicio y este concepto del teatro verdadero de Gordon Craig. Lo veo claramente. El teatro verdadero es el númeno de Schopenhauer, es la idea de Platón de las formas ideales que existen más allá de la cueva. Y supongo que también podemos pensar que Steve, como Jesús, antes de que renaciese como actor y trabajara con Peter Brook. Importante. ¿Y qué significa todo esto para nuestro moderno teatro de los sentidos, anclado profundamente en el fenómeno del mundo? ¿Son solo sombras chinescas y sonidos, meros artificios? ¿No es más que una recreación ciega de nuestras pasiones y nuestros males? Decididamente no es lo que Cleopatra tenía en mente cuando dice: soy fuego y aire. Mis otros elementos los doy a la vida ruin. ¿Debemos entonces, como creadores de teatro, comenzar siempre sabiendo que el teatro es imposible? Hace unos 15 años dirigí Hamlet en París, en la Comédie Française. Y recuerdo, después del estreno, tuve la sensación de que quería empezar de nuevo, intentarlo de nuevo. No porque me disgustara especialmente lo que había hecho, sino más bien porque de alguna manera me daba cuenta de que no
así no. Y de que si de alguna manera hubiera sido capaz de contentarme con la actuación que había dirigido, entonces habría tenido muy poco sentido seguir esforzándome por hacer más teatro. He aquí las famosas palabras del poeta americano T.S. Eliot al respecto. Y así cada aventura es un nuevo comienzo, una incursión en lo inobstaculado, con equipos maltrechos que van a peor, en el desorden general de la imprecisión de los sentimientos, escuadrones indisciplinados de emoción, y lo que hay que conquistar por la fuerza y la sumisión ya ha sido descubierto una o dos veces o varias veces por hombres a quienes no se puede aspirar, emular. Pero no hay competencia. Solo queda la lucha por recuperar lo perdido, y encontrado y perdido una y otra vez, y ahora bajo condiciones que parecen poco propicias. Pero tal vez ni ganaremos ni perderemos. Para nosotros solo cabe intentarlo. El resto no es asunto nuestro. Mirando de nuevo, como digo, esta obra de Jesús entre los doctores, apreciamos la opulencia veneciana, ¿verdad? Los trajes y los colores representados en la pintura. Si el Veronés hubiera sido director, hubiera dirigido óperas o comedias musicales. Como ustedes saben, era costumbre también incluir a personas reales en determinadas escenas. El donante, por ejemplo, el artista mismo. Y este autoengrandecimiento añade al sentido de lo mundanal que se cuela en la representación de un pasaje bíblico que siempre se había percibido como de alguna manera inviolable. Se coloca en un lugar ajeno a las cuestiones de representación. Al ver esta obra en el entorno laico del Museo del Prado, o La comida en la casa de Leví, en la galería de la Academia, no hace más que enfatizar la idea que tenemos del Veronés como pintor del Renacimiento manierista y colorista, aunque los verdes, los rojos, dorados, blancos, rosas, morados que utilizó el pintor habrían sido reconocibles como tonalidades litúrgicas con sus varios simbolismos: la esperanza, la inocencia, el amor, la penitencia, etc. Se dice que el Veronés sabía cuál era la altura a la que se iba a colocar su pintura en el refectorio del monasterio veneciano, justo encima de la cabeza del abad sentado, ¿verdad? Y organizó el espacio pictórico con la parte inferior del lienzo como punto de partida visual. Esta tensión que percibo en la obra del Veronés, a caballo entre el espectáculo popular y el culto devoto, de alguna manera concuerda con mi experiencia del teatro. La diferencia vital es que nunca he estado seguro de qué es exactamente a qué se me pide que muestre devoción. Si Schopenhauer tiene razón, entonces la liturgia, el ritual y la exhibición de la Iglesia, en algún momento de su desplazamiento hacia la trascendencia religiosa, se convierten en marcadores inútiles de la realidad no conocible, de las cosas, del espacio secreto del oculto. Si tuviese yo las telas bordadas del cielo, recamadas con luz dorada y plateada, las telas azules y las tenues y las oscuras de la noche y la luz y la media luz, extendería las telas bajo tus pies. Pero soy pobre, solo tengo mis sueños. He extendido mis sueños bajo tus pies. Pisas suavemente, con cuidado, porque pisas mis sueños. Es una poesía de Yeats. Durante la visita a Venecia, en la que vi por primera vez la cena en casa de Leví, tuve un encuentro muy diferente con otro cuadro, esta vez de Tintoretto. No recuerdo el nombre de la obra, ni el tema específico, ni tampoco el nombre de la iglesia en la que colgaba, pero sí recuerdo es la tenue iluminación interior del edificio. Y lo que me pareció curioso en ese momento era la colocación de la obra en una pared justo al lado de la entrada a la iglesia. De hecho, la pintura estaba perdida, envuelta en la oscuridad, casi invisible en la penumbre, y tenéis que introducir una moneda en un temporizador para iluminarla durante un minutito para verla. Esta modalidad de teatro era
completamente diferente al majestuoso encuentro con la composición del Veronés en la pared brillantemente iluminada de un palacio veneciano. Es cierto que la iglesia estaba repleta de tesoros renacentistas, pero aún así recuerdo haber pensado que era extraño que escondieran esta pintura en un rincón oscuro, y sin embargo ahí estaba su belleza. Era un encuentro fugaz para con la obra de otro genio de la escuela veneciana. Y luego estaban los colores. Para mi ojo inexperto, era como si la pintura no se hubiera limpiado ni restaurado. O era la exigua luz de la pequeña bombilla sobre el lienzo, y la sensación general transmitida por la paleta de colores utilizada en la pintura era de una contención apagada. Es curioso que recuerde esta sensación, pero no recuerde qué representaba la pintura. Seguramente se trataba de un asunto religioso, y desde luego sentí la serenidad de espíritu al vislumbrar la obra, a pesar de la penumbra en la que estaba sumida. Fueran cuales fueran las inclinaciones espirituales de cada uno, pensé, fueran religiosas, panteístas, agnósticas, incluso ateas, no se puede negar que la experiencia de la pintura, su significado, si se quiere, es inseparable del lugar donde siempre había estado destinada a ser mostrada. Veamos ahora otra obra, El lavatorio de Tintoretto. Esta obra también forma parte de la colección de esta exposición del Veronés y forma parte de la colección del Prado. Y aquí la ocurrencia, por supuesto, la ocurrencia de Tintoretto, es que si el observador se coloca ante esta pintura donde está sentado el público en esta sala, el punto central y el foco primario para el ojo es la imagen muy presente del perro. Ahí vemos al perro, en el centro. De alguna manera encaja perfectamente con el entorno laico de la galería de arte. El cinismo del filósofo Diógenes se basaba en las cualidades conductuales del perro. La palabra cínico proviene del griego antiguo kínikos, o parecido a un perro, como el can. Volveremos, pero veamos esta obra. Aquí vemos la obra de Giovanni Benedetto Castiglione, Diógenes buscando a un hombre, de 1645, también en el Prado. Aquí, como reflexión al margen, recuerdo haber comentado mis primeras ideas acerca de una actuación inspirada en el Veronés con el escritor y artista inglés John Berger. Me llamó un día, muy emocionado, y me dijo que la acción debía transcurrir en un restaurante y que el personaje principal debía ser un perro llamado Veronés. John era importante para mí, me inspiró como artista, como pensador y sobre todo como ser humano, como persona. Y uno de sus cuadros favoritos, también parte de la colección del Prado, es este de aquí. Un cuadro de Velázquez, Esopo. Me dijo John que Esopo, con este polvoriento traje de viajero, aferrado a sus folios de escritura, representaba para él la vida errante del narrador, el artista que había cambiado las limitaciones de lo establecido institucional por la libertad del camino libre. A John le gustaba la música de Tom Waits, y si observamos la expresión de esta obra, me vienen a la mente estas líneas de Waits. El dinero no es nada más que algo que tiras de la parte trasera de un tren. Tengo la cabeza llena de relámpagos, tengo un sombrero lleno de lluvia. Pero volvamos al cuadro de Tintoretto. De pie y a la derecha de la obra, donde estoy yo, fijando la vista hacia arriba y hacia atrás en diagonal, recorriendo con la mirada el lienzo, la perspectiva de repente adquiere un sentido dramático. Esto lo tomo de las notas del Prado, ¿no?, que dice que el desplazamiento de los personajes principales, Jesús y San Pedro, a un extremo de la composición, se debe a la ubicación original de esta obra en la pared derecha del presbiterio de San Marcuola, donde la imagen de Jesús lavando los pies de San Pedro se encontraba en la parte del lienzo más cercana a la congregación. O sea que la congregación estaría aquí, sentada, mirando hacia allá.
Visto desde la derecha, el cuadro es extraordinariamente coherente, tiene sentido. Los espacios muertos entre los personajes desaparecen y la composición aparece ordenada a lo largo de una diagonal que comienza con Jesús y San Pedro y continúa a lo largo de la mesa con los apóstoles a su alrededor para terminar en el arco detrás del canal, que es el punto de fuga auténtico de la obra. Así que, sin estos apuntes y sin la ayuda especial de estar sentado a la derecha de la pintura, los personajes de Tintoretto parecen poco armónicos, curiosamente desplazados, como campanas dulces, desafinadas, pero broncas. Más allá de la importancia doctrinal implícita en la escena bíblica en cuestión, la congregación de San Marcuola también disfrutó de una agradable puesta en escena por parte del artista, en la que el perro no es el protagonista, y al menos algunos de los apóstoles parecen un poco menos aburridos. También hubieran entendido por qué, esto es algo imposible, la última cena parecía tener lugar en una salita pequeña, al fondo, ahí a la derecha, ya que la pintura a la que hace referencia también habría estado colocada en la misma parte de la iglesia donde estaba el lavatorio. Así que es una referencia a su propia obra, ¿verdad? Según Gordon Craig, el teatro siempre ha estado aislado de sus orígenes sagrados. En otras palabras, Craig creía que el teatro no fue necesario hasta el momento en el que sentimos la necesidad de replicar los gestos de la marioneta divina. La marioneta divina parece ser un oxímoron, un ser a la vez trascendente y dependiente. Pero tal vez se trate precisamente de eso. Los dioses farsantes estuvieron presentes en la creación del mundo y nuestra vanidad está inscrita en nuestra humanidad. Los dioses farsantes, desde Hermes hasta Loki, hasta el Huaycuncaga de la tribu Winnebago de América del Norte, son invariablemente retratados como cambiaformas. Y no son los artistas, los actores, los escritores, los directores, ¿no son todos ellos también un poco cambiaformas? Vamos a ver las palabras finales del estudio de la mitología de los indios americanos de la década de los 1950 de Paul Radin, que se llama El Tramposo, y traten de imaginar a la marioneta divina de Craig. El símbolo que encarna este embustero no es estático. Contiene en sí mismo la promesa de la diferenciación, la promesa de Dios y del hombre. Por esta razón, cada generación se ocupa de interpretar al embustero, al tramposo, de nuevo. Ninguna generación lo comprende completamente, pero ninguna generación puede prescindir de él. Cada una ha tenido que incluirlo en todas sus teologías, en todas sus cosmogonías, a pesar de que se comprende que no encajaba adecuadamente en ninguna de ellas, porque representa no solo el pasado no diferenciado y lejano, sino también el presente no diferenciado dentro de cada individuo. Ahí reside su atracción universal y continua, y así se convierte en y sigue siendo todo para cada persona: Dios, animal, ser humano, héroe, bufón, el que ya fuera antes del bien y del mal, el negador, el afirmador, el destructor y el creador. Si nos reímos de él, nos sonríe a nosotros. Lo que le suceda a él, nos sucederá a nosotros. La promesa de Dios y del hombre. El haber visto las obras del Veronese y Tintoretto de alguna manera ha inspirado mi trabajo como director de teatro. Lo que me han aportado está bien expresado aquí en las palabras de Radin. A pesar de la virtud y nobleza de los asuntos que tratan, a pesar de la pureza indivisa de los espacios que su arte embellecía, de alguna manera sabían que la congregación, ese público moderno en auge, también quería ver perros, bufones con loros, apóstoles hurgándose entre los dientes o quitándose las botas unos a otros con mucha dificultad. Comencé mi charla burlándome un poquito de Steve, el actor, tal vez incluso lamentando en su nombre su caída en desgracia cuando salió de la iglesia para comenzar su nueva carrera, desde luego nada fácil. Pero ahora me siento atraído por su curiosidad. Quiero saber más acerca de su estado humano. Incluso me atrevería a decir que si le interesa, estoy trabajando en un nuevo proyecto. Estoy buscando un intérprete. Se trata de una adaptación de la novela de J.K. Human, A Rebours, una novela del 19 francés. En español
se titula A Contrapelo. Quizás a Steve le resultarían inexplicablemente familiares las siguientes líneas. Pero mi valor me falla y mi corazón está enfermo dentro de mí. Señor, ten piedad del cristiano que duda, del escéptico que quisiera creer, del galeote esclavo de la vida que se hace a la mar solo en la oscuridad de la noche, bajo un firmamento que ya no está iluminado por los consoladores fuegos de la antigua esperanza. Muchas gracias.